Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasileño. Hoy vamos a hablar de la película Bye Bye Brasil de 1980, así que vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Bye Bye Brasil o Adiós Brasil es una película de 1979 coescrita y dirigida por Carlos Diegues. Esta película está protagonizada por José Wilker, Betty Faria, Fabio Jr. Esta película está escrita fue escrita por Carlos y por Leopoldo Serrán. Esto está producido por Luis Carlos Barreto, que nosotros ya habíamos hablado anteriormente aquí en el canal. Esta película está protagonizada por José Wilker, Betty Faria, Fabio Jr. y Zaira Zambelli. La cinematografía es por Lauro Escorel. La música es de Chico Buarque, Los Dominguiños y Roberto Menescal. La compañía productora fue LC Barreto, distribuido por Embra Film. Esta película dura 100 minutos. Sus países de coproducción fue Brasil, Francia y Argentina, y su película, pues obviamente el idioma es portugués. Esta película tuvo su estreno en Cannes en 1980 y pues ya hablar pues el tema de dirección y taquilla, pues ahí vamos con Arnold. Bien, en temas de taquilla, lastimosamente no hay muchos datos de taquilla. Esto es porque la película es del 79, no hay muchos datos oficiales, no hay un recuento como real o fidedigno de cómo le fue. Lo único que podemos decir es de al menos esta parte, es como su recepción, porque tiene una respuesta crítica, pues fue listada como dentro del top 10 de los filmes brasileños por Glauco Ortalo en World Literature Today. Para el New York Times, nombró como esta como una película muy reflexiva, muy bien actuada, con un pequeño cast y que está bellamente pensada, no articulada dentro de la fotografía en algunas locaciones, ¿sí? Muy memorables, y ha sido escrita como un documental seismológico, que registra pues los choques de la cultura y pues de todo el subcontinente brasileño. Pues sí, fue nominada a la Palma de Oro en 1980 en Cannes, y también seleccionada como la película representante para la edición 53 de los premios de la Academia, pero no fue aceptada como su nominación. Dicho eso, entramos entonces ahora sí con el contrapié más fuerte, que es el director, que es Carlos Dielles, también conocido como Cacá Dielles, que lastimosamente pues, nos dejó el 14 de febrero del 2025. Fue un director brasileño, mejor conocido como miembro de este movimiento tan reconocido que es el Cinema Novo, y que fue como muy conocido fue por esta película, ¿sí? Luchó mucho durante sus 84 años por explorar toda esta cuestión del cine, pero sobre todo, como ya vamos a entrar en medio de la reseña, en esa diáspora brasileña, todo lo que recorre a la capital y pues toda la historia alrededor de él. Por encima él atendió a la Universidad Católica Pontificia en Río de Janeiro. eh, pues en la universidad, a pesar de estar interesado en las cuestiones políticas y ser un activista pensado desde todo este proceso, pues eso lo lleva a todo un proceso con el cine, pues con la creación del Cinema Novo al lado de Glauber Rocha, de Rui Guerra y de Nelson Pereira dos Santos, que pues son personajes claves dentro de la historia del cine de Brasil. Su vida
trasciende pues mucho como esta atención frente a diferentes cuestiones, pues no solo hace ficción sino documental y mucho corto, empezando en los años 60 con Fuga, luego Brasilia, Domingo, Escolta de Samba, sus primeros cortos como tal ya de ficción, de documental, vendrían a ser Ganga Zumba, A Grande Cidade, Os Cereiros, y pues quizá la más reconocida es Bye Bye Brasil de 1980. Sus últimas películas, que vendrían a ser del año 2003, Deus é Brasileiro, O Maior Amor do Mundo y O Grande Circo Místico, serían como sus últimas propuestas, y en el 2025 estaba desarrollando otra propuesta como tal, fílmica. Dentro de eso pues nos deja una carrera aproximada de como productor de 55 producciones, como director 30 y como escritor de 25, siendo como esa figura central también en el cine brasileño, antes de dejarnos el 14 de febrero de este año en la ciudad de Río de Janeiro tras unas complicaciones de una cirugía. Ya para cerrar, como tal, pues esta gran introducción, sí nombrar de que Bye Bye Brasil tiene un 3.8 en Letterboxd y en Rotten tiene misteriosamente solo dos críticas, como tal de los críticos, una puntuada en 3/4 y la otra como pues bien, y 74% de más de 500 reseñas por parte de la audiencia. En IMDb esta película tiene 7.4 con 2000 calificaciones de los espectadores y solo tiene 9 críticas, de 9 10 críticas de los críticos, entonces como que no alcanza a tener Metascore. Actualmente estamos pues teniendo un episodio de una película súper caleta, súper como muy del nicho brasileño, entonces pues es interesante también toparnos con este tipo de historias donde son muy importantes para la cultura y para la historia del cine brasileño y que internacionalmente no son tan pues, reconocidas o no son tan populares como se pensaría. Entonces, sí, eso es lo que sucede y pues ya empecemos con el inicio de la historia. Bueno, antes de entrar de lleno en la película, esta idea nació porque el director estaba en cierta zona de Brasil y vio un grupo de aproximadamente 70 personas viendo esta televisión pública, pero así súper concentrados, zombificados. Entonces él sintió la necesidad de retratar estos cambios que notoriamente estaban llegando. Así que comienza muy paisajista, muy de postal, ¿no? Las imágenes, estamos en el Sertão brasileiro también. Vemos un acordeonero tocando, que resulta ser Siso, uno de nuestros personajes principales, junto con su esposa embarazada. Los dos se ven muy tristes, muy, pues, conformes con su vida, ¿no? Inconformes con su vida. Y llega la caravana Holiday, dan un espectáculo frente al alcalde, y acá hay una escena muy icónica que me gusta mucho, y es donde el Lorde, también este personaje principal, prácticamente la cabeza principal de la caravana, dice que puede cumplir el sueño de todo brasileño y que él puede hacer nevar en el Sertão, así como los países del primer mundo. Y todo el público queda, pues, wow, anonadado. Y además porque neva, de hecho, o sea, Sí, es una escena muy bonita, la verdad. es muy icónica. Sí. Y Siso no quiere más esta vida del Sertão, así que junto con su esposa pues logran irse con ellos. Este personaje, Lord, habla con un amigo pues como de la carretera, y él le empieza a hablar de esta mítica ciudad que se llama Altamira, que según él esta ciudad es tan rica que los ciudadanos no tienen que trabajar, y se empieza a mentalizar en llegar a esta ciudad utópica como si fuera ya la única respuesta. Primero van al mar. Bueno, acá es interesante porque llegan como a una
de esta calma de Sertão nos acercamos ya a una ciudad un poco más caótica, hay tráfico, hay mucho tráfico. Llegan al mar, pero este mar súper contaminado de la ciudad, se van a una zona un poquito más aledaña, ¿no? Y acá hay una lucha, desde el comienzo se marca como una lucha entre lo antiguo y lo nuevo, ¿sí? Porque vemos ciertos cambios, llegan a una ciudad donde solían tener muchos espectadores, pero son reemplazados por una televisión pública. Y que de hecho es súper pequeña, es una cosa, un cuadradito chiquito como para 200 personas, una cosa Y así. están idiotizados de alguna Idiotizados, manera. parecen Viendo zombies. eso, exacto. Y literalmente dicen que parecen zombies. Y estas empiezan a ver, cuando ven estas antenas, pues les empiezan a decir las espinas de pescado, ¿no? Empiezan a ver de estas antenas. Siento que sí, la peli es un complejo, es como una cápsula de tiempo de ver cómo es que la realidad en los 70, ¿no? Estaba pasando por ese cambio de la televisión per se, y de cómo pues los viejos artes se ven relegados a uno nuevo, uno más de masas, ¿no? Quizá de las escenas más icónicas que yo recuerdo aquí para empezar a dialogar es que esto se puede considerar una road movie porque pues van de Belém a Altamira, luego a Maceió y luego a Brasilia. Y durante este trayecto todavía hay pueblos que todavía mantienen el rito, ¿sí? Donde se mantiene pues una cuestión, pero son demasiado pobres, son muy entablados con su comunidad, que la única forma de pagar es por medio de comida, por medio de ropa, por medio de gasolina, sí, por medio de otros bienes, o sea, como si fuera nuevamente la Edad Media donde simplemente estamos intercambiando bienes y servicios. Y en este pueblo se encuentra, pues sí, el gran circo, ¿no? Sí, el gran caravana Roleirei, donde hay también alguien más que está haciendo ese tipo de trabajo, pero ¿a través de qué? Del cine. A través de un proyector de 16 milímetros con el cual viaja y les dice pues la verdad del cambio que se aproxima, donde ya no es simplemente montar un circo, ir pueblo en pueblo y ganarse la vida y vivir así como pues un nómada, sino de una persona que ahora tiene que rebuscarse y ver dónde es que no ha llegado esta masificación de las masas, donde se le vuelve básicamente un enemigo y lo está reemplazando a la larga. Y eso empieza a ser como un tema muy, muy central en la película porque también es una búsqueda de la identidad y también de que están dispuestos a hacer todos los protagonistas por simplemente convivir o sobrevivir. El cuarteto protagonista de por sí se ve que hay mucha tensión sexual por un lado, por un costado, pero de por sí siempre están como muy ceñidos a ellos mismos, hasta cierto punto donde sí se ven con ese entramado de pues si toca sobrevivir haciendo otras cosas pues se hace, ¿no? Y eso como que deja mucha cosa a pensar dentro de la moralidad de los mismos personajes. Acá quiero entrar en detalle en esta escena que dices de este hombre que lleva pues su negocio lo va a llevar al cine. Aquí como dato curioso, porque alcanzamos a ver un filme que es proyectado, que se llama O Ebrio. Fue una de los éxitos más grandes en box office pues nacionales de todos los tiempos. Fue todo un éxito y es dirigida por la primera mujer que hace una película sonora en Brasil, que se llama Gilda de Abreu. Entonces es un guiño bastante interesante. Y acá otra cuestión que pasa en este pueblo, siento que es algo muy parecido a lo que hablamos con Central do Brasil, que son pueblos tan olvidados que la única esperanza que tienen es rezarle a cualquier santo, porque ellos necesitan que llueva, ¿sí? Están en tierras muertas, hay una cena, la caravana hace un espectáculo y hay una parte interesante, la fotografía es iluminado solo como por lámparas, spot, sí. ajá.
y son personas que están desesperadas, ¿no? Que necesitan ayuda de alguna manera. Que de por sí están, o sea, se están rigiendo mucho bajo el rito, ¿no? Porque cuando llegan ellos están es en una caravana para ver si llueve y ellos se preguntan cómo ya he sacrificado tal, cuándo es que va a llover, y ya se ve como muy presionado pues por todo esto a tratar de dar una respuesta. Él está en su misma versión de no sé qué responderles en este momento, y incluso rompe personaje. Es como, ¿y sabes cita? Y es como, ¿sabe dónde está mi hijo? Y es como, ¿yo qué voy a saber? Y es como, uy, espere. Como que no empieza a superar la misma tensión y ya cuando se van, pues se van con lo muy poco. Otra escena que sí estaba recordando es este cruce con los indígenas, que se da más tarde de cómo es que también hay una cuestión de, claro, si no se ganan la plata por medio de la audiencia, se la ganan por medio de la apuesta, ¿no? Por medio de, no, es que tengo acá este mudo que por si es mi músculo, pero entonces tiene como toda la fuerza, entonces pues le puede ganar a cualquiera. Y ahí pierde. No pierden todo. Sucede 3 veces, las primeras 2 es donde se ve que gana siempre y es como el mejor, y empieza también algo que también empieza a chocar, como ya hay tecnología, por ende ya hay vía. Entonces se habla sobre la Gran Vía Panamericana, donde se cruzan más tarde en esa peli con unos indígenas. Y quizá aquí lo más potente es de una frase que es, mi reino, es decir, la audiencia se ha acabado, que son unos indígenas de Bolivia. Y están buscando es esa gran ciudad de Altamira, ¿para qué? Para poder subsistir, para poder reintegrarse, pues porque pues ya les han arrebatado como sus costumbres, ya están siendo forzados a actualizarse a unos nuevos modelos. Y cuando llegan a Altamira, pues como tú ya lo presentabas, pues claro, están los grandes esqueletos, Las espinas, sí. las espinas ahí que ya traen pues este enemigo. Pero entonces se cruzan con algo más, que es como esa importancia del general plata, ¿no? Porque están también las industrias y está la industria americana que entonces es como, hey, no quiere trabajar, que y es como de trabajar en qué, no, es para alguien, entonces aquí ya lo recoge el avión y usted se va y gana tal, y entonces pues como ven a estos indígenas, sí, ellos pagan más barato. Entonces es como que ellos de una vez entran en esa dinámica, le preguntan incluso a la pareja de este mago, como de, ay, ¿usted cuánto cobra? Y es como, no, ella no. En ese momento como que no, ella no es, ella es que viene tanta. Ah, no, perdone, mi lady, que yo no sé qué. Sí, empieza como todo un entramado de, ok, hay algo muy difícil, muy fuerte dentro de esta sociedad que los está llevando a un límite de tengo que actualizarme o voy a quedar en el pasado. Y en cierto punto, bueno, es de todo este viaje y después pues de que pierden todo, les llega como este golpe de la realidad de, bueno, Altamira no es esta ciudad utópica pues que nos habían dicho y tienen que recurrir, bueno, y acá es fuerte porque realmente es Salomé la que tiene que recurrir nuevamente a la prostitución para pues conseguir algo de dinero y volver a pues a salir de eso porque estaban en nada. Y adicional a eso tienen que pues, recurrir a que también la esposa del acordeonista pues como que Lo vaya a hacerlo. restituyen, ajá. Ajá, como que van a tener que hacer eso y es como muy, o sea, bueno, uno se da cuenta que también estábamos en una generación un poco más antigua, ¿no? Donde, digamos, el voto de ellas era como muy relegado a nada, o sea, como ellas Sí. no valen, es la decisión de ellos, Deciden sobre el cuerpo ajá, de ellas. exactamente. No, y además que es una relación poliamorosa per se, porque los personajes entre sí se intercambian sus esposas, pues, y ¿Qué? empiezan a tener relaciones, pero es como casi que como una cosa de una vez y ya, ¿no? Porque incluso el mismo mago le dice como cuando usted cuando usted de parto, yo no sé si me voy a detener de la tentación de estar con usted. Y que tiene la niña en medio del road trip, ¿no? La Que tienen quiere llamarle Altamira. Altamira, sí. Y de por sí es como una cuestión yo le dice como aléjese de esta vida no es para usted porque implica mucho,
mucho problema. Y también se ve como esos entramados de, claro, como llega, pues, así, ¿cómo decirlo? La sociedad, el primer mundo, la actualización, ¿no? Como las nuevas oportunidades, el capitalismo en toda su magnificencia, se nota que está la trampa, porque es como, no, es que hay un negocio que es la minería, ¿sí? Como de que ya se busca como hecho el juego, echa la trampa también, como de, no, y entonces pues le pagamos a los trabajadores muy poco, pero entonces ahí podemos traficar y que y como que se plantean como ya de una de las bases, incluso desde el inicio, para poder subir de nivel más rápido. Y eso creo que también queda como si fuera una memoria. Siento que viendo esta peli es como de estar viendo un Brasil que todavía estaba reconfigurándose, no solo dentro de su memoria per se, de su identidad, sino también de empezar a jugar en cuanto a todo su rol dentro de una maquinaria global que lo exige, que lo demanda. Y acá pues está este tema de Brasilia, ¿no? Porque era como la nueva ciudad, la ciudad de tal vez una nueva oportunidad. Y acá que mencionas el intercambio de parejas prácticamente, fue interesante porque no se quedó en una cuestión de que solo él tuvo la oportunidad de estar con Salomé, que de alguna manera él sí llegó a desarrollar algún sentimiento, porque él lo admite. Después, te amo, Ajá. te amo, eres el amor de vida. Y ella como, ya, por favor. Sí, pero pues la esposa, que digamos, la esposa es un personaje interesante porque al parecer puede pasar desapercibido, porque realmente después casi no tiene diálogos, como que está por ahí acompañada, pero pues realmente de alguna manera también se hace sentir, se hace notar. Y sí me gustó pues que también haya estado con el hombre de la caravana. Y así los dos quedaron como en un mismo nivel por lo menos. Pero sí, efectivamente esa no era una vida para ellos, pues tener una hija recién nacida. Por las malas de alguna manera le hicieron abrir los ojos a Siso y se fueron. Ellos sí emprendieron camino rumbo a Brasilia, que son acogidos por un proyecto social del gobierno, de hecho. Como ellos dicen, no los pueden dejar en las zonas del centro porque son como las mejores zonas, entonces tienen que dejarlos en barrios aledaños que pues las vemos en imágenes y son muy precarios, ¿no? Quedan un poco a su suerte también. Y aún así bueno, pasaron muchos años y hay un gran cambio con esta pareja porque Siso está tocando con su familia y otras personas ya son un grupo más reconocido, ya es un cambio total, se ven muy bien cumpliendo ese sueño de trabajar en el arte, una total diferencia a cómo tocaban desde un principio, que se les notaba la tristeza. Y nuevamente llega Salomé y Lorde con una caravana mucho más moderna, ellos también de alguna manera se modernizaron y se renovaron. Y yo siento que fue por Salomé. O sea, siento que ella fue como la idea de Eran un renovar y equipo. así, o sea, sí, sí, sí. Porque Lorde me gusta mucho ese personaje, es una persona viva, de alguna manera. Ajá. O sea, de forma ilegal o como sea, pero... Vive. Sí, sí, sí. Sí, es un personaje muy interesante. A mí digamos que una de las cosas más destacables de él era la manera tan... Es muy bonito como el man transmitía con la magia todo, ¿no? O sea, como esta manera de asombrar a la gente, asombrar al mundo, asombrar pues cosas que supuestamente no se han visto, pero pues lastimosamente ya después de la llegada del audiovisual, por decirlo así, pues ya como que se pierde ese encanto y claro, es muy bonito ver como por ejemplo en un certado se impartía todo este tipo de misticismos, pues porque evidentemente pues era como llevarles eh, cosas novedosas o cosas muy únicas o cosas que ilusionaran a estos lugares como muy apartados de lo que verdaderamente era una ciudad o de lo que verdaderamente era la vida citadina, por decirlo así. Entonces, como que uno queda, pues sí, muy sorprendido. Inclusive yo me llegué a sorprender, o sea, hay una escena también donde no sé si él, hasta yo llegué a dudar si tenía poderes o no, cuando están en un pueblo de estos, donde él dice como que él supuestamente escucha los sueños y escucha como las peticiones de la gente.
y que no ha llovido, que tenemos hambre, bueno, que empieza, y que él empieza como a comunicarse supuestamente como telepáticamente con todos, entonces como que sí, como que le da un poquito de misticismo a esta película y hace que se sienta como muy, sí, como muy él, muy viva, muy como que se siente mucho la ilusión de uno ver ese tipo de cosas. A mí la verdad el plano de cuando nevó, yo creí que era pura joda y cuando nevó así fue como, wow, o sea, genial, o sea, fue como, wow, qué bonito, hasta yo decía, ¿cómo habrán hecho? O sea, porque sí, o sea, como que les llevaba de cierta manera esperanza a esos lugares tan apartados y em, creo que uno de mis personajes favoritos también fue El orden. Lorde y la esposa del acordeonista. Ujú. Ese personaje es muy, o sea, lo que tú decías, él nunca, de hecho casi no habló, No, casi no. pero pues tenía momentos en los que ella simplemente con la actuación, obviamente, digamos la parte cuando ella se baña en este lugar, como en el río, como que pues también hacía que se sintiera Su presencia. esa presencia. Sí. Y yo creo que, digamos, a mí también eh, lo que sucede al final, cuando ya se toma la decisión de que llega con la caravana como en plan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer? Camine, no sé qué. Ujú, ujú. Que no haya, o sea, de Como si hecho, nada, sí. como si nada, y que él haya decidido no irse con ellos, también me pareció, que de hecho me pareció muy brutal porque más allá de una venganza, como de tú te metiste con él, yo me meto con él también, siento que fue como de éramos muy jóvenes con una bebé y mejor nos dimos la oportunidad de explorar, ya lo hicimos, pero ahora ya no, ya somos algo, pues sí, como muy serio, por decirlo así, o sea, esto ya es definitivo. Entonces, sí, con solo mirarla, me acuerdo mucho de esa escena porque mira el acordeonista mira a la esposa y ella con solo mirarlo, él entiende todo y es como, no me puedo ir. Claro, los Y sueños ya, ya son otros, ya y cambiaron. ellos llegan como un estilo de favela, ¿no? Como un estilo como de... Sí, Sí, al principio sí, pero pues ya no, al final no sabemos, después de tantos años no sabemos realmente en dónde viven, pero sí, o sea, están mucho mejor. Sí, y parecía una favela, de hecho, o sea, no sé, recordaba mucho como a esta película, pues cuando en Ciudad de Dios, creo que es, que llegan a como los buses y que todo es como muy similar, como que yo sentía que era como una favela muy cerca de alguna ciudad o algo así de ese estilo, pero sí, y pues también era darse cuenta que, digamos, creo que una de las temáticas principales era ver eso, ¿no? Cuántas personas desafortunadamente como que quisieran, no sé, vivir la vida, volar, explorar, vida de sueños, no sé qué, si me hago entender, porque eso es lo que, pues que eso fue como una de las cosas que más lo decide, pues cuando él está con el acordeón como de, más allá de Salomé, pues que le gustaba evidentemente, también era la situación como de, yo con esta gente puedo viajar y conocer el mundo, explorar, como, sí, salirme de esto, de estas cuatro paredes de pueblo y como que vivir de verdad. Sí, es muy interesante eso y al final le ponen Altamira o no. A la niña no. no. No recuerdo el Eso, nombre, esa parte pero... fue muy chistosa. La bebé Altamira, que no le vamos a poner así. Yo siento que es curioso porque sí se siente una cápsula de tiempo en todo su sentido la peli. Cuando hablábamos de Aquarius, hablábamos de la memoria. Aquí siento que es una memoria, pero ya es como tangible. O sea, siento que se siente casi que un documental de cómo fue esa transición y también de básicamente están recorriendo pues pueblos que ya no existen, que ya no son tal cual, o que ya, o sea, o se actualizaron, o estaban todavía en ese proceso o que ya de por sí desaparecieron como ese segundo pueblo, o que ya llegaron a esa modernización, y también era como el hecho de negarse a eso, ¿no? Porque este man siempre estaba como obsesionado, como en no, y que me voy a quedar con usted a pesar de todo, y entonces literalmente tienen que noquearlo y dejarlo en una silla de ruedas y vuelto nada para decirle como de papi, usted tiene que crecer, entiéndalo por las malas, ¿sí? Ya no entendió por las buenas, entiéndalo por las malas, porque usted tiene que
que hacerse responsable. Y esa última vez que llegan como una tentación, como para ver cómo vamos a ver si ya reafirmó, es como de, se está despidiendo de un amigo donde ambos pues ya encontraron su punto de estabilidad de una forma u otra a partir de las artes de ambos, ¿no? Uno más desde pues el trick, ¿sí? El truco, y el otro más desde pues hacer parte de la comunidad y poder enseñarle como Y esa la cosa, música. enseñarle todos esos conocimientos musicales a toda una comunidad y compartir, ¿no? Como en estas caravanas. Pues es como dos estilos de vida donde ya se dicen como de, sí, sabe que estaba en lo correcto, ya se siente. Y es como un final donde los personajes como que siguen, como que van ahí como a su ritmo y ya. Y la vida siguió para los dos. Quizá la película peca es un poco de que sí se roban casi que toda la pantalla de estos dos personajes foráneos, ¿no? El mago y... El Lord de Salomé. Sí, porque son personajes que incluso cuando sabemos que el protagonista es el acordeonista y su esposa, terminan es llevándose todo el show es estos dos y se convierte en una película coral donde sabemos que sí o sí son los protagonistas ellos, porque son quienes toman acciones. Los otros es como pues toman pero se dejan llevar mucho por los otros, porque es como me pide con una mantarra, ya tiene que orinarle, y el otro como bueno, toca orinarlo, y el otro y es como bueno, no se dejó aplicar la medicina, pues que sufre un rato más porque qué más. Y es como ese orden de decisiones que uno dice como ok, la película de quién es, de estos dos o de los otros, es algo curioso, pero siento que va como muy en vibra de eso, de esas vidas que fueron transformadas y que pues a la larga llevaron a que pues fueran lo que fueran hoy, ¿no? Es una película muy curiosa en ese sentido, se siente muy atemporal porque a pesar de todo pues sí vimos toda una evolución no solo de los personajes sino también del Brasil en ese momento. Acá es interesante hacer, pues me gusta ver como ese paralelismo entre la escena inicial y la final, porque de alguna manera en las dos Siso está tocando y en las dos ese sonido está apagado por el ruido de la caravana, pero ya en situaciones bastante diferentes. Y un final muy, pues chévere, digamos, habías mencionado lo de Chico Buarque, a él se le encargó parte de la música de esta canción y cierran justamente con esta canción de Chico Buarque que se llama Bye Bye Brasil justamente, y el final la verdad que siento que le da un toque y hace pensar, reflexionar mucho, y es que es una dedicatoria al pueblo brasileño del siglo XXI. Total. Lo que me hace pensar que, claro, tenemos estos cuatro personajes básicamente, lo que tú dices, pero más allá de decir quién es el personaje principal, es que eso es, el personaje es Brasil, es el cambio que están teniendo. Sí, yo siento que ya para ir cerrando, sí, no, estoy muy de acuerdo, es como una película que, o sea, no es como que me haya matado como las anteriores, pero sí entiendo como mucho como su importancia en el momento, era como casi que un reflejo o una, pues no advertencia, pero sí como un advenimiento de lo que estaba por pasar, de esos, pues, como lo dice Jerónimo Arteurtúa, ¿no? Esos cines por venir, esas historias por venir, esos plazos por venir, porque hay una cuestión de que sí, siempre estaba el miedo y pues siempre sale la conversación, ¿no? De, el cine ha muerto, lo ha matado, y el cine lo matan cada 2 veces al año. Y el hecho de que esta película también presente como parte de eso, como de que las historias se están transformando, los lugares se están transformando, cómo nos adaptamos a esa transformación, me parece como muy claro y como muy evidente para la época, que era como de, las cosas se están pasando y pues depende de nosotros también de cómo transmitimos eso a una nueva generación, ¿no? Sean los hijos, sean los aprendices, sean las comunidades, siempre está como esa cuestión ahí que está rodeando eso. Me parece una película, sí, prometedora, nuevamente no me mata como quizá hubiera querido, no terminé de conectar con ella, pero que no me arrepiento y que sí me parece como una película interesante para tratar, ya sea desde un lado antropológico, desde un lado cultural, desde un lado social, incluso desde un costado histórico. Me parece que es una película
busca, que propone y pues que de por sí marca una tendencia que siempre le gustó tocar al cinema, ¿no? Esa transición entre tiempos, esa evolución forzada entre mecanismos, ¿no? Antes de todo estamos hablando de Antonio Das Mortes. Sí. Sí, fuera de micrófono estamos hablando de Antonio Das Mortes, de cómo también es una cuestión sí, de lo que era total. Entonces, es una cuestión que me causa curiosidad. Yo a la peli le doy un 4-2. Me ha gustado, no me ha matado, pero me parece sólida a pesar de pues esas cuestiones como que no llegué a conectarte en sí como con el personaje principal que se supone que es principal, pero sí por sus secundarios es algo muy, muy curioso. Bueno, en cambio, de las primeras veces que la vi, sí recuerdo que me dejó, no sé, como ese algo que te deja una película que te marca de alguna manera. A mí me dejó ese algo. Siento que más allá de un viaje y pues del canon de una road movie y la evolución que evidentemente tienen más que todo pues sí soy su esposa, se enfoca realmente en conocer un Brasil que es desconocido incluso por ellos mismos. Pasamos por pueblos que a duras penas Dios se acuerda de ellos. Y conocer el Brasil a través de este Brasil olvidado, a través del carisma de estos personajes. A mí repito, este personaje me encanta, interpretado por José Wilker, que de hecho de él hablamos, siento que fue un gran actor, también él falleció hace varios años ya, en el 2014. Y de él ya tuvimos la oportunidad de hablar porque él interpretó también unos personajes principales de Doña Flor, sus dos maridos. Siento que es un gran actor, fue un gran actor y definitivamente este personaje le da vida a esta película de una manera maravillosa. En esta película se habla de los sueños, el mismo Lordo lo dice, algo así como que quien no sueña es porque tiene miedo. Y aquí es un gran sueño en común. Lo llegaron de manera diferente, lo consiguieron con caminos diferentes, pero fue intentar una mejor vida de alguna manera. Y más porque estamos hablando de los finales de la dictadura, entonces está el sueño de la democratización también. Nada, la podré ver 1000 veces y de hecho alcancé a hacer como una búsqueda y tiene varios como papeles académicos, investigaciones. Realmente siento que tiene algo esa película muy interesante. Me gustaría pues como leer realmente qué han investigado de eso, un nivel más social, más democrático, pues teniendo en cuenta el contexto, lo que les digo de esta Brasilia naciente como una esperanza de nuevas oportunidades, esta esperanza de la democracia. Para mí es maravillosa, la verdad, y como lo mencionamos, es una joya que hay poca información, lo dijimos al comienzo, pero es un sí o sí de que la tienes que ver, no vas a perder el tiempo. Para mí es un 4-8. Ya como que añadir algo mucho más acerca de esta película sería como y medio innecesario. A mí esta película pues creo que me alcanzó a atrapar ese algo, el cual dice Ley, porque sí es una película que, o sea, no sé, tiene como una energía muy intangible que hace que la película de cierta manera como te seduzca y te muestre como esa nueva como vida o esa nueva, ¿cómo lo digo? Como esa nueva civilización, por decirlo así, ¿sí? Como de, hey, estamos aquí, nosotros no somos invisibles o finalmente uno se da cuenta que, bueno, por el estereotipo y por muchas cosas, es como Río de Janeiro y Sao Paulo y ya. Es como, no, aquí hay mucho más de eso. Ellos exploran el Amazonas, exploran un montón de desertados, o sea, exploran de verdad como de manera road trip, como decía Arnold, pues exploran como mucho, mucho acerca de estas culturas, donde literalmente tienen hasta tradiciones como muy únicas que solo se ven
en ese certado o en ese pueblo en específico. Entonces como que sí, de manera social causa como como un no sé qué, de verdad. Me gustó mucho la película. Siento que evidentemente es necesario ver este tipo de películas porque también nos muestran cómo fue el nacimiento, cómo fue la cultura, cómo fue eh, la manera con la cual Brasil creció o se desarrolló. Sí, digamos después más adelante pues pasa todo el tema de la dictadura. eh, sí, exactamente, es como estos lugares se estaban desarrollando, vuelven a caer en esa, como en esa depresión de, de como social a causa de la dictadura y como que este tipo de personas como eh, el, el circo, Salomé, el acordeonista, bueno, todo como que le dan mucha vida dentro de, como en medio de esa desesperanza y como eh, en medio de toda esta como tristeza. Entonces pues yo a la película le voy a dar un 4 sobre 5 y pues nada, si ustedes quieren ver esta película, verdaderamente sí hay que conseguirla en Mareas Misteriosas o escribiéndonos a nosotros porque verdaderamente esta película es muy difícil de conseguir, en serio no es para nada fácil, pero tienen que verla. Y eso como tal nos da una calificación de 4.3. buena. Desde Cine Efervescente le damos un 4.3 a Bye Bye Brasil. Si les gustó el episodio, si quieren comunicarse con nosotros de manera directamente, de verdad si quieren ver esta película, escríbanos ahí abajo en los comentarios, nosotros se las pasamos porque es una película que en serio no se la pueden perder. Y pues para poder hacer eso nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales como @cineefervescente. Ya si quieren hablar de manera un poco más personal con cada uno de nosotros, Lady aparece como Lady Rayal Piso Luag, Arnold aparece como @CrazyMovieJoker y yo aparezco como Wilson Rosso. No siendo más, pues por aquí nos despedimos con este episodio. Nos vemos muy pronto con un episodio más, que yo creo que ya sería la nueva temporada de Cine Efervescente, de Cachaza Cinema específicamente. Por si ya para ir adelantando, si ya va siendo hora no solo de, pues primordialmente hablar de Guayente Secreto, que es la gran esperada, y pues viendo cómo están las cosas, sí, vamos a tener que hablar de Glauber pronto. Sí, ya se vienen cositas con el gran Glauber, que creo que es el exponente más fuerte del cine brasileño. El papá. El papá de los El pollitos. papá de los pollitos. Un abrazo de película y nos vemos con más cine brasileño. Adeus. Chao, chao.